¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas noches. Pues aquí con el gusto de saludarlos nuevamente y vamos a hacer una plática que quedó pendiente sobre los testamentos, parte 2. En primer término, pues les sugiero que a todos los que están oyéndome, viéndome, hoy es, este mes es el mes del testamento. Es importante que hagan su disposición testamentaria para evitar conflictos posteriores con la familia, porque luego resulta que los familiares, por las cuestiones de herencia, se dejan de hablar, se acaban violentando, llegan a pasar cosas muy graves por no disponer correctamente sobre cómo se van a transmitir los bienes al momento de la muerte del testador o del decujus en el caso. Así es que les sugiero que ahora vayan a la notaría más cercana a su domicilio. En este mes patrio, mes de septiembre, están a la mitad de precio todos los testamentos a nivel de la República Mexicana. Bueno, vamos ahora a empezar con una plática de nulidades de testamento. Los testamentos tienen varias causas por las cuales se pueden demandar su nulidad. Primero tiene que existir una legitimidad. ¿Quién va a demandar esa nulidad de testamento? No puede demandar la nulidad de testamento una persona que no tenga ningún tipo de parentesco con el autor de la sucesión, o en su caso también, si en la disposición testamentaria no apareciera como legatario o como heredero o como albacea, no podría tan fácilmente demandar la nulidad de un testamento, salvo que acredite su relación por consanguinidad, para que entonces sí pudiera tener la legitimación para demandar la nulidad de ese testamento. Vamos a entrar a algunas causas de nulidad de testamento. Se puede reclamar la nulidad de un testamento cuando se tenga el temor fundado de que el autor del testamento no estuvo presente en la notaría en ese día, en ese momento, a esa hora, como se señalan en los testamentos, que siendo las tales horas del día tal, estuvo presente el señor fulanito de tal, y que el notario se dio y se percató que es una persona, pues que en su diálogo se encuentra dentro de sus facultades físicas y mentales. Si hay un modo de acreditar que esa persona no podía estar presente en la notaría en ese momento y que fue suplantado por otra persona para hacer el testamento, puede ser una causa de nulidad. Otra causa de nulidad es que diga que no es su firma. Muchas personas son suplantadas y hacen una firma autógrafa o que no corresponde a la mano suscriptora del autor de la sucesión. Entonces, en ese caso se tiene que ofrecer una serie de pruebas periciales en caligrafía y grafoscopía, documentoscopía, para determinar con otras muestras que deben de presentarse a los peritos a fin de que determinen si esa firma provino o no del puño del autor de la sucesión, o sea, del autor del que está suscribiendo el testamento. Por ser una declaración unilateral de la voluntad, el testamento debe de estar libre de vicios en el consentimiento, que no tenga dolo, lesión, error, que ningún tipo de violencia, que no haya engaño, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún vicio del consentimiento, el testamento se puede declarar válido, pero
si existe el temor fundado de demostrar que el testador se encontraba en cualquiera de los vicios del consentimiento, que se encontraba sujeto a violencia. ¿A qué me refiero? A que si sabes que si no firmas el testamento a favor de Panchito o de Juanito, pues te mato, o simplemente te prometo que te voy a hacer un daño a tu familia, y entonces el autor de la sucesión, o sea, el suscriptor del testamento, pues ya tiene viciado su consentimiento, y entonces eso puede ser motivo de una nulidad. También, por ejemplo, cuando existe un error, el error da lugar, por ejemplo, que el autor de la sucesión está yendo a firmar un testamento con el engaño de que está haciendo otro acto jurídico. Entonces ahí hay un engaño, hay un error invencible por parte del autor de la sucesión. También otra de las causales que se llega a dar mucho es cuando existe el temor fundado de que al autor de la sucesión se le engaña haciéndole creer lo que no es. O sea, cuando, por ejemplo, se le dice, pues es que vas a hacer tu testamento a favor de Juanito y resulta que el heredero acaba siendo Panchito, ¿no? Entonces ahí existe otro error. Entonces, de los vicios del consentimiento es muy importante que se tomen en cuenta para que, de ser necesario, pues se hagan valer. Los juicios, a mí en lo particular, que más difícil se me han presentado como abogado, es precisamente la nulidad de testamento, porque el hacer un testamento ante un notario es la seguridad jurídica de que ante el notario se expresó libremente la voluntad del testador de cómo quiere hacer la transmisión de sus bienes cuando él ya no se encuentre presente en este mundo. O sea, cómo va a disponer que sus bienes se transmitan a sus herederos, en qué cantidades, en qué formas o porcentajes. Esto se puede hacer a través de la designación de herederos o designación de legados. ¿A qué me refiero como legados? Legados son muy específicos. Yo puedo designar como único y universal heredero a mi hija Juanita y designo como legatarios de la casa ubicada en tal lugar a mi hijo Pedro o a mi señora Petra, o en fin. O sea, los legados son bienes específicos. También puede dar lugar a una nulidad de juicio, una nulidad de testamento, cuando, por ejemplo, a la autora de la sucesión se le oculta para que haga una disposición testamentaria a favor de determinada persona. ¿Qué pasa ahí? Que entonces están viciados el consentimiento. No es una persona que está expresando libremente su voluntad en decir cómo quiere que se transmitan sus bienes. Cuando se va a demandar la nulidad de un testamento, se tienen que tener todas las pruebas. Por ejemplo, si se tiene conocimiento que al autor de la sucesión, cuando hizo la disposición testamentaria, se encontraba en el hospital y estaba mal de sus facultades mentales o ya no estaba lúcido para saber, querer y entender el contenido de lo que está suscribiendo, es otra causa de nulidad. Se tienen que tener también, por ejemplo, antecedentes clínicos, médicos. Por ejemplo, si alguna persona tiene antecedentes médicos de ceguera y en el testamento no le pusieron que imprime su huella dactilar por estar impedido a firmar ante esa ausencia de la visión,
Esa es otra causa de nulidad de testamento. Como verán, pues sí son varias situaciones que se pueden presentar para reclamar la nulidad de testamentos. Si se declara procedente judicialmente la nulidad del testamento, se pasa al que le sigue en tiempo, porque siempre el último testamento es el valedero. Si se hace nulo el último, entra en vigor el que sigue anteriormente. Y así, si no hubo testamento anterior, entonces ya quedan como herederos sus familiares más cercanos, que van a excluir a los más lejanos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, ahí van a heredar los hijos o la cónyuge. Si no hay hijos, si no hay cónyuge, entonces son los padres. Si no hay padres, entonces los hermanos. Si no hay hermanos, entonces entran los sobrinos. Así hasta el cuarto grado. Hasta el cuarto grado por consanguinidad, ¿verdad? Entonces, si existe el temor fundado de que una persona suscribió un testamento, hay que determinar con precisión qué causa fue lo que motiva a declarar esa nulidad de testamento. Hay personas que muy mañosamente van y le imprimen al enfermo en un hospital, le imprimen su huella dactilar y llenan un testamento como si hubiera sido esa persona la que dispuso en ese momento cómo haría su testamento. Si hay antecedentes, por ejemplo, de que esa persona no estuviera con lucidez, que padeciera enajenación mental, o que estuviera mal de sus facultades mentales, que no estuviera en un estado de lucidez, o que por razón de la fecha del testamento esa persona se encontraba inadaptada mentalmente para poder discernir el querer y entender cómo iba a hacer su testamento y cómo quería distribuir los bienes después de su muerte, es una causa de nulidad. Pero sí les recuerdo, amigos y amigos, que se tienen que tener todos los elementos de prueba bien contundentes para que se pueda reclamar la nulidad de testamento. Ahora, también hay ciertas enfermedades que se alegan, como por ejemplo, es que la testadora tenía cáncer y por ese motivo la señora pues no podía hacer su testamento. Definitivamente no. No todas las enfermedades impiden al testador tener la lucidez para poder discernir cómo quiere hacer su disposición testamentaria. Si bien es cierto, el juez no es perito en materia de medicina, pero sí el juez se va a valer de los dictámenes periciales que le presenten en el ofrecimiento y desahogo de pruebas para determinar el grado que pudiera tener de afectación el autor de la sucesión. Si no está bien demostrado que esa persona se encontraba mal de sus facultades mentales, difícilmente van a poder tirar ese testamento. Ahora, hay personas que pues, pueden tener un accidente y derivado de ese accidente pueden perder algún miembro, una pierna, un brazo, pero no por eso quiere decir que por la pérdida de ese miembro, de ese órgano, van a perder el raciocinio de poder discernir y de poder hacer su declaración unilateral de la voluntad como un testamento. La pérdida de un miembro definitivamente no ocasiona la nulidad de testamento. Lo que podría ser es que si la persona es sorda, se tiene que ponerle a algún perito de la materia para que le traduzca a través del sistema Bradley el contenido de ese testamento, y si lo acepta, correcto, pero solamente así, que se tenga que llevar a cabo con especialistas para que puedan llevar a cabo ese proceso.
Si la persona es ciega, también puede ser una causa de nulidad, pero ahí el notario debe de cerciorarse de que el suscriptor debe de estar con 2 testigos instrumentales para que les conste que esa persona es su voluntad hacer el testamento en tal o cual forma, que una persona firme a su ruego y aparte el notario asiente en la disposición testamentaria que la persona está impedida por la carencia de la visión a leer el testamento y por lo tanto con los testigos instrumentales y con el testigo que firme a su ruego y además que imprima su huella dactilar, si se puede, 1 o 2 o todas las huellas dactilares como constancia de que esa persona está entendiendo cómo está redactando su testamento, entonces ahí podría ser un testamento completamente válido. Pero si no reúne todas las condiciones de legitimidad, las formalidades y solemnidades que debe de contener un testamento, puede sí dar lugar a que el testamento pueda declararse nulo por la persona interesada, que puede ser, reitero, es un familiar cercano o puede ser alguna persona que está dentro del testamento, que esté inconforme con el contenido del testamento y por lo tanto demanda ante la autoridad judicial esa nulidad del testamento. Es un tema extremadamente largo y complejo. Es importante que si tuviesen alguna duda o algo, con mucho gusto nos llamen aquí al despacho y se les asesorará. Y también, pues si les gusta, denle like, suscríbanse al canal. Son temas muy interesantes, muy relevantes en la vida cotidiana de todas las personas, porque si algo tenemos seguro en este mundo es la muerte. Entonces, si una persona tiene bienes por los que trabajó, por los que luchó, por los que tiene un patrimonio y desea que al momento de su muerte ese patrimonio se transmita, ya sea a sus familiares, amigos, conocidos o a la persona que a bien designe, sea suscrito sin que existan los vicios del consentimiento y que se suscriba con las condiciones físicas y mentales que debe de recabar el suscriptor del testamento. Muchas personas lo que hacen es que dejan pasar el tiempo indiscriminadamente. Les vale un madre, por así decirlo, perdón, el hacer un testamento, ¿no? Y ya cuando ven que la persona está en un estado mental pues deplorable o un estado mental que ya no puede valerse por sí, es entonces cuando tratan de llevar al notario a que esa persona haga su testamento. Pero el notario, si es una persona honesta, honorable, decente, profesional, si observa que esa persona ya no tiene el poder de raciocinio, ni tiene las facultades para poder discernir circunstancias de tiempo, modo, lugar, nexo causal, de por qué quiere hacer ese testamento, a favor de quién, el notario seguramente se va a negar a que se suscriba ese testamento, porque también una nulidad de testamento entre un notario es la seguridad jurídica que debe prevalecer de que el testador quiso dejar la transmisión de sus bienes en determinada forma que se debe de respetar. Por eso es que si se va a llegar al punto en el que los inconformes quieran reclamar la nulidad del testamento, sea testamento público abierto, testamento público cerrado o un testamento hológrafo, deben de tener todas las pruebas suficientes para demostrar los alcances que hemos platicado, como que no se tuvieron los vicios del consentimiento, que la persona que lo suscribió, si esa era la que lo firmó,
estaba en vida, estaba consciente, que es su firma, ¿verdad? Que esa persona acudió a la notaría a hacer su testamento para tener una entrevista con el notario, y que el notario de viva voz va a tener un diálogo abierto, sincero, honesto con esa persona, y el notario va a determinar si esa persona se encontraba en sus facultades físicas y mentales, y si realmente es la persona con sus identificaciones como la credencial del lector, y que es la persona que realmente va a suscribir el testamento, para que no vaya a existir esa suplantación de persona. Entonces, pues espero que les haya gustado, amigas y amigos. Como vieron, es un tema muy largo, es un tema muy complejo, y para demandar esa nulidad de testamento sí se requiere hacer un estudio exhaustivo sobre los elementos de pruebas que se van a plasmar en la demanda, porque de no ser así, reitero, difícilmente van a poder llevar a buen término esa nulidad de testamento. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Denle like, suscríbanse al canal, y que les haya gustado. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.